Gracias, Pierina, por la presentación y gracias a todas y todos por estar en este espacio y considerar que en una fecha como hoy es importante seguir reflexionando, pero más allá de reflexión, también ir perfilando algunas acciones en concretas que se pueden hacer desde las trincheras donde cada uno y cada una se encuentra, ¿no? Yo trabajo en Encuentro Servicios Jesús a Migrantes y desde nosotros como institución sí creemos bastante importante un trabajo articulado no solo en la atención de ciertos servicios humanitarios, sino también en el trabajo más con actores claves, ¿no? Estamos todavía de una manera bastante inicial, buscando también el trabajo con los propios liderazgos comunitarios, porque creemos que son los titulares de derechos quienes deberían tomar estos espacios de posicionamiento, sobre todo en un contexto como el de ahora, un contexto que no es muy lejano y supongo que nadie le es nuevo, que no solo pasa en Perú, sino en toda la región, de un retroceso a todas las medidas de protección, de un desmantelamiento total, no solo de los derechos para proteger a personas refugiadas y migrantes, sino de todo lo que se comprende como un Estado de Derecho. Actualmente en el Perú hay un proceso de securitización de la migración, esta mirada de vincular la migración como causa principal de la inseguridad ciudadana y por lo tanto, usando esta narrativa, justificar las diferentes medidas que se han ido emitiendo para limitar el acceso al territorio, es decir, incrementar las medidas restrictivas de ingreso, pero también las medidas ya de control interno. Y aquí en Perú tenemos una medida que se llama el proceso administrativo sancionador especial excepcional, el PASE, que habilita a la administración la posibilidad de hacer un proceso de expulsión en 24 horas, ¿no? Un tiempo que solo al analizarlos ya nos debe dar cuenta de que no es posible la participación plena de la persona a la cual se quiera sancionar, ni la garantía de un debido proceso. Entonces, se vienen infringiendo situaciones bastante claves, además porque con estos procesos de expulsión no terminan de ser un proceso de expulsión en la práctica, porque lo único que hay es un desplazamiento hacia las zonas de frontera, porque el Perú no cuenta con ningún acuerdo bilateral ni multilateral con países fronterizos a donde se pueda hacer una reconducción, ni tampoco acuerdos con algún país, con el país de origen de la persona a la que se busca expulsar, ¿no? Entonces lo que vemos es que no solamente el proceso en sí mismo es restrictivo y violatorio de las garantías mínimas de protección, sino que también la ejecución de esta lo único que hace es incrementar la situación de vulnerabilidad que se pueda vivir en fronteras, sabiendo todos los riesgos que en estas se encuentran. Nosotros realizamos un monitoreo de protección en la zona de frontera de Perú y Chile, y en nuestro monitoreo de protección hemos evidenciado que más del 50% de las personas refugiadas e inmigrantes sufren eh, algún tipo de robo, confiscación de los bienes. ¿Y quién es el principal agente de esto? Pues es el Estado, ¿no? Entonces esto ya habla de una precarización extrema en estas zonas de frontera y incrementadas con la mirada de control interno. Pero lo más grave de todo esto es cómo el tejido social se va rompiendo, porque deberíamos preguntarnos cómo es posible que medidas como estas no hayan sido, digamos, derogadas o con alguna acción de incidencia colectiva de sociedad civil para que esto no pueda continuar. Y por lo contrario, esta medida tiene desde el 2023 y estamos en el 2025 y estamos hablando por lo menos de un año y medio de ejecución de este pase, ¿no? Entonces, es también una llamada de atención a la posibilidad de activarnos internamente como sociedad civil, no solo para advertir, sino también para trabajar de manera colectiva en el retroceso a este tipo de medidas. Otra medida que está pasando en el Perú y que es bastante grave es el control de identidad, sobre texto de una situación de incremento de la inseguridad, nuevamente tiene que ser la lógica de securitización. Hay una normativa, el decreto legislativo 1574, 1573 y bueno, y la del PASE, que es el 1582, en la que se armoniza con el control de identidad y hay una diferencia de horas de retención que se le puede hacer a la persona solo para verificar la identidad.
que en sí mismo su objetivo es poder verificar la situación migratoria y la situación migratoria verificada, poder articularla con el pase si se encuentra irregularidad. Entonces, este tipo de articulación normativas que se da infringe un poco la medida de buscar la integración, ¿no? Ahorita hay un foco bastante activo en medidas restrictivas y no tanto en pensarnos políticas de integración para la población refugiada y migrante que acogemos de las diversas nacionalidades. Entonces es un escenario bastante preocupante, un escenario que lamentablemente no solo se repite en Perú, sino que también sucede en Ecuador, sucede en Colombia, viene sucediendo en Chile con la última modificatoria a su ley de migraciones también. Y el gran desafío es qué tipo de atención se da, ¿no? Qué tipos de servicios de defensa legal se activan también para la población que necesita o que se ve inmersa en estos procesos de expulsión, siendo la expulsión pues lo más, digamos, lo más desprotector a la población. Sin embargo, previo a esto hay otras necesidades que atender, como la falta de mecanismos de regularización sostenibles, eh, también mirar cuál es el sistema de protección internacional que actualmente está llevando cada uno de los países. Casi todos los de la región, menos Panamá, tienen incorporado la Declaración de Cartagena dentro de sus instrumentos normativos, pero sin embargo, en la práctica se ve que no hay una aplicación eh, plena de esta declaración de Cartagena, ¿no? Y eso obviamente que preocupa porque no solo existen, digamos, pocos mecanismos de solicitud de refugio o bajos números de reconocimiento, sino que en sí mismo también se estaría poniendo en riesgo los avances en torno a qué se entiende por una persona refugiada, ¿no? Hemos visto que los diferentes países han dado medidas más migratorias que realmente fortalecer mecanismos de protección internacional. Y esto sí es preocupante porque se diluye qué es lo que tendríamos que entender por protección internacional y se diluye también las responsabilidades que cada uno de los estados debería asumir con la incorporación normativa que tienen de la Declaración de Cartagena. Muchos de las narrativas que se usa a nivel estatal y en algunos espacios académicos también es que hay un proceso de desnaturalización de las solicitudes de refugio porque no muchos tienen un perfil de protección, pero ahí estamos hablando de más de una mirada de protección o de perfil de refugio muy convencional, es decir, muy a lo de la Convención del 51, pero no desde esta mirada de la Declaración de Cartagena. El año pasado se cumplieron 40 años de esta declaración, hubo todo un proceso de negociación en Chile. Se piensa ya no solo hacer una revisión cada 10 años, sino también una revisión por lo menos cada 2 años, y debería haber un mecanismo de seguimiento, pero sin embargo todavía no hay la concretización de esto, ¿no? Entonces, como sociedad civil deberíamos estar también atentas y atentos a cuáles son los siguientes pasos que se dan, porque es necesario fortalecer la mirada que ya tiene Cartagena y que justamente atiende a situaciones país como la de Venezuela, ¿no? Donde hay una violación generalizada de derechos humanos. No ver la declaración de Cartagena desde esta amplitud y desde la necesidad de hacer procesos de reconocimiento prima facie es desnaturalizar y desproteger también a todos los procesos de migración forzada que se está viviendo en la región, ¿no? Ya no se configura un proceso de persecución individual, ya no solo es una persecución individual, es la imposibilidad de hacer vida en los países, porque en los países de los cuales se ven forzados a salir no prestan las garantías necesarias de protección. Entonces, hay una responsabilidad internacional de cada uno de los estados de atender a esta situación, pero ha habido bastante dificultades, ¿no? No solo en Perú, digo, sino también en varios países, un proceso de institucionalización de la espera de las solicitudes de refugio. Ya no solo es la falta de personal para atender a las solicitudes, sino pareciera una práctica reiterativa de demoras constantes, de demoras que solo llevan a la precarización de la situación de integración de las personas, porque pasan años esperando finalmente el otorgamiento y el contar con un documento que los habilite para obtener trabajo, para obtener algún seguro social, para mejorar las condiciones. Entonces, incluso este primer escalón de la documentación como protección todavía sigue siendo un pendiente. Y la situación en Perú pues, no es distinta a eso.
Como sociedad civil tenemos digamos, una situación bastante preocupante porque este año se aprobó una modificatoria a la ley de APSI. La APSI es esta agencia donde todas las organizaciones que recibimos fondos de cooperación internacional tenemos que estar registradas, y estas modificaciones son muy preocupantes porque debilitan los mecanismos de defensa legal que se puedan hacer hacia las personas en situación de vulnerabilidad. No específicamente a población migrante, sino a toda la posibilidad de la sociedad civil de hacer representaciones legales, eh, porque el iniciar algún proceso judicial o administrativo en contra del Estado está estipulado dentro de esta nueva ley como una de las causales de faltas graves, y por lo tanto puede ser sancionada pecuniariamente, o también podría ser, digamos, cerrada las operaciones de sociedad civil. Entonces, esto debilita un poco las acciones de protección que se puedan llevar a diferentes poblaciones y en particular a las organizaciones que trabajamos con personas refugiadas, inmigrantes, en la defensa de estas, ¿no? Queda muy abierto que podría entenderse como iniciar un proceso en contra del Estado. No sé, si se deniega alguna documentación y se presenta alguna reconsideración o apelación, podría ser esta una acción que es, como sociedad civil nos veríamos restringidos. Es como hay la duda, ¿no? A nivel, por ejemplo, de estas expulsiones, desde Encuentro hemos llevado un proceso de litigio estratégico en Arequipa, porque se había iniciado una expulsión y logramos que esta medida sea anulada y que la persona nuevamente pueda ser habilitada a su ingreso y no cuente esta sanción dentro de su legajo migratorio. Acciones como estas, donde se judicializan casos y obviamente es en contra del Estado peruano, también podrían ser limitadas, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos quedarían para promover las situaciones de protección? Esto es algo que sí nos preocupa, todavía no está, digamos, reglamentada esta ley. eh, Sin embargo, sí es una preocupación de garantía, sobre todo a la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es bastante grave, y es algo que todavía nos falta atender. Hay iniciativas de sociedad civil más articulada, esperemos que tenga como buena pro. Ya la Corte Interamericana, para un caso en temas de esterilizaciones forzadas en Perú, se ha manifestado para que el Estado peruano brinde las garantías a DEMUS, que es la organización que está haciendo la defensa legal de estas mujeres, sobre todo reconociendo los riesgos que tiene esta ley DAPSI. Entonces, solo para brindarles este panorama de no solo hay una situación de retroceso o estancamiento en la protección de, de personas refugiadas e inmigrantes, sino también se está atacando a la labor de sociedad civil, quienes somos en su mayoría durante este tiempo que han prestado atención. Muchos y muchas seguramente de ustedes han podido conocer a liderazgos que han iniciado ONGs, donde su principal labor era poder brindar atención legal o social, ¿no? Esto como también se ve limitado, se puede ver limitado frente a este contexto, y el contexto regional, que seguramente con las demás participaciones de los colegas podremos darnos cuenta que no se tratan de situaciones aisladas, sino que es una tendencia regional de desprotección. Muchas gracias, Pierina, por el espacio. Muchísimas gracias, Ruth, por darnos todo este panorama. Sí, bueno, sabiendo también que es difícil, que bueno, también el año que viene tendremos elecciones por acá en Perú, entonces no sabemos si las narrativas, si la xenofobia institucionalizada, pues se comienza a polarizar, a radicar. Esperemos y también que el Estado pueda asumir más responsabilidad en cuanto a la protección internacional y nosotros como sociedad civil, pues unirnos también, no solamente como migrantes y refugiadas, sino también integrarnos con otras comunidades, incluso con la comunidad local, para poder hacer incidencia y poder hacer valer nuestros derechos.